Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, Vamos hoy a empezar a leer. Seguimos en el capítulo 5, ya vamos casi a terminarlo. Y leemos el día de hoy la sección 5 romano, que se llama El uso que el ego hace de la culpabilidad. Y si ustedes ya están ahí, pues vamos a empezar a leer. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elijas. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. Esto ya lo hemos platicado anteriormente, ya hemos visto que ego y Espíritu Santo como sistemas de pensamiento son bastante coherentes los dos, cada uno de ellos, no bastante coherentes, son totalmente coherentes. Eh, por eso dice aquí que la lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo. En realidad, los sistemas de pensamiento se podría decir que básicamente son iguales, salvo que la mirada que ofrece cada uno de ellos para las situaciones que percibimos, esa es la que cambia. La mirada. Por ejemplo, si para el ego algo es ataque, eso mismo para el Espíritu Santo es una petición de amor. Siempre. No es que cambie la forma, cambia la mirada de cómo se ve siempre la misma forma, la misma proyección. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación. David, David, Sí, María. un pequeño detalle. El proceso de la trilogía del ego, que es separación, culpa y miedo, ¿verdad? Para el ego, con el cual se identifica luego la mente separada al fabricar esta idea para poder hablar con alguien, yo lo llamo el Wilson. El ego lo llamó Wilson, porque es el mismo que inventó Tom Hanks en la isla cuando necesitaba hablar con alguien, para que se le diera la razón en este caso. Entonces es importante saber, por lo menos tenerlo presente, que la herramienta en el sueño que permite mantener la separación y con ello el ego, es la culpa y el miedo. En realidad son para mí las dos caras de una misma moneda. Solo que a veces lo veo como culpa y otras veces lo veo como miedo. Claro. Pero eso es exactamente lo que ocurre todo el tiempo en el sueño. Por eso es que se dice que el tiempo, la idea del ego es que el pasado sea igual al futuro. Entonces, cada instante de nuestra vida aquí, de la ilusión de creer que vivimos aquí, es que todo momento, toda situación tiene en lo profundo la culpabilidad y el miedo para ser activado, porque es lo que mantiene la idea de la separación. Sí, sí, entonces, tal cual. Porque si nosotros a veces, ¿verdad? No nos damos cuenta que es el día a día, por eso que el perdón tiene también que ser diario, constante. Porque diariamente el ego nos va a presentar situaciones donde en lo profundo va a emerger la culpa o el miedo, o ambos en realidad.
Y entonces allí uno tiene que estar muy atento, muy ojo visor, porque tiene que saber que día a día todo lo que vivamos para el ego será siempre buscar que sintamos culpa y miedo. Entonces, de tal manera que su existencia se debe, por eso también dicen uno de los tantos, creo que es en este que ya lo vimos, que la culpabilidad le da permanencia al ego, perdón, al tiempo, y el tiempo es el ego, de paso. Entonces, muy importante ese párrafo ahí, ¿no? Sí, totalmente cierto, María. De hecho, como bien dices, la culpa es lo mismo que miedo. Es igual, y tal vez se podría decir así, que dos caras de la misma moneda. Esta culpa y miedo se van a estar viviendo siempre en este mismo momento. Decías tú que tal vez... Y esa es la razón por la cual los grupos llamados a... ya perdí tu sonido, María, ya no se te escuchó. Perdimos tu sonido, María. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, creo que la perdimos por unos instantes. Bueno, buenas tardes, Tere. Lo que estaba yo queriendo decir antes de que hablara María y que se fuera su sonido, es que sí, ciertamente culpa y miedo son lo mismo. Y María dijo, parece que a veces aquí vemos culpa y a veces vemos miedo. No es que a veces veamos culpa y a veces veamos miedo. Vemos los dos juntos. Solamente que aquí, como la forma cambia, asociamos ciertas formas con culpa y ciertas formas con miedo. Pero en realidad son exactamente lo mismo. Estamos sintiendo las dos cosas al mismo tiempo. Estamos sintiendo la insuficiencia de haber sido pecaminosos en el pasado, estamos sintiendo la culpa ahora y estamos sintiendo el miedo que puede provenir del futuro, de un castigo futuro. Todo eso se está sintiendo aquí en este instante. Como el tiempo no existe y el Espíritu Santo va a percibir esto desde su óptica, por eso es que Él nos va a decir que todo eso, todo ese lapso de tiempo pasado, presente y futuro, todos están aquí comprimidos en el presente. Por eso, constantemente, a cada momento, ocupas el perdón para deshacer la creencia del tiempo. Bueno, qué bueno que regresaste, María. Sí, estaba diciendo lo mismo que tú. Está bien. Sí, te nos habías ido, pero bueno. Ok. Aquí estamos otra vez. Bien. Vamos para Tere y Meche que acaban de entrar, estamos leyendo la sección 5 en romano. El capítulo es el 5 porque todavía estamos ahí. Y voy en el párrafo 2. Apenas voy a iniciar el párrafo 2. Bien. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente se continúa creando. Creo que ya habíamos hablado de esto también. Se restaura el residuo bendito. Quiere decir que en tu mente continúa el recuerdo de quién eres tú realmente y de quién eres tú en Dios y qué función tienes ahí. Ese recuerdo parece ser una mínima parte que está escondida detrás de capas y capas y capas de especialismo y capas y capas y capas de sus creencias, de sus interpretaciones, juicios,
detrás de todo esto parece que está. Y por eso es que aparentemente no lo tenemos aquí tan superficialmente. Por eso le llama Jesús a esta parte residuo bendito, como lo que ha quedado de ti, oculto, por supuesto, detrás de toda la argucia del ego. Esto es lo que se restaura, de esto es de lo que recuerdas, de lo que te acuerdas, y al recordarlo, inmediatamente recobras tu función de crear. Porque ese residuo bendito, al ser recordado, no puede por menos que empezar a compartir y empezar a extender lo que él es. ¿Sí? Bien, entonces, el residuo bendito continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Obviamente se entiende que en el residuo bendito, pues no hay culpabilidad. Es bendito, es el recuerdo de tu ser. No puede haber culpabilidad. La culpabilidad se la apropió el ego para sí y quiso compartirla contigo al tú tomar la decisión por él. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Cuando retornamos a ese residuo bendito, a ese recuerdo de nuestro ser, inmediatamente el ego deja de tener poder. No tiene ningún poder, si bien es cierto que jamás lo ha tenido. Pero al tú haber elegido por él, pues obviamente le has dado poder de que aparentemente él decida por ti. Al recordar el residuo bendito, el ego es dejado totalmente de lado. No pueden recordarse los dos al mismo tiempo. No puedes recordar a tu ser y al ego al mismo tiempo. Entonces, recuerdas a tu ser, el ego ya no está ahí y no tiene ningún poder, no lo ejerce. Y como decía hace unos segundos, nunca lo ha ejercido de hecho, porque no lo tiene. Por eso no es correcto cuando a veces decimos, es que el ego me hace pensar de tal forma. Es que el ego influye sobre mí para que yo diga o haga o actúe o... El ego nunca hace nada para que tú pienses de determinada manera o actúes de determinada manera o hables de determinada manera. Él no es, eres tú propiamente. Por eso es que eres tú quien tiene la obligación de recordar tu ser. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión, porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Fíjense, es el símbolo del ataque. Y si este cuerpo es también el símbolo del ego, entonces este cuerpo es el símbolo del ataque contra Dios. Con este cuerpo yo estoy atacando a Dios y defendiéndome de él. Por eso es que la lección dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Con mi mente que ha olvidado su función y ha creído ser cuerpo, con esta idea de ser cuerpo me estoy defendiendo de la verdad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios, es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego.
solamente para él tiene sentido y propósito, de hecho, esto. Pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. De ahí proviene el que él te diga que tú eres culpable, porque el ego cree que eso es lo que tú hiciste. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Pues por supuesto, si el ego es el símbolo de la culpabilidad y tú te identificas con el ego, pues te identificas con la culpabilidad. No podrás más que sentirte culpable. Y culpable por todo, decía María. Esa culpabilidad, ese pecado, culpa y miedo, la vemos a cada momento aquí, a cada instante. No necesitamos que pase algo extraordinario para observar esta dinámica del ego. La vemos aquí, en este preciso momento. Simplemente por el hecho, y no tan simple, de que crees que eres un cuerpo, de que crees que este cuerpo está aquí, eso ya es motivo para que te sientas culpable. Obviamente tú no tienes esta idea, como decía yo hace unos minutos, tú no tienes esta idea aquí en la superficie de la conciencia, tú no te das cuenta de ello, pero ahí está. Nada más con el hecho de creer que eres un cuerpo, hay culpabilidad. Todo en este mundo crece o se edifica a partir de un sustrato de culpa. Todo, hasta lo más bonito, hasta lo más hermoso, hasta lo más feliz, hasta lo más lindo, tierno, amable, todo tiene culpabilidad en sus raíces. Por eso esa es una de las raíces o de los obstáculos que un curso de milagros pretende que eliminemos, que detectemos y que eliminemos. Bien. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Hace unos días hablaba con una persona que no la tengo muy presente, o sea, seguramente debe estar en mis contactos, en las redes, porque se comunicó conmigo, pero no la ubico. Hay gente a la que ubico, ¿no? Esta persona no la ubico y me expuso pues una problemática que en este momento ella parece estar teniendo. Y le hablaba yo un poco de esto, porque por lo que pude entender, ella no tiene mucha cercanía con el curso. Entonces le hablaba yo un poco de esto y ella me decía, no, no, yo no puedo creer eso que tú me estás diciendo porque yo sí quiero a Dios, porque yo sí amo a Dios, yo deseo estar con Dios. Obviamente ella quiere encontrar ese rastro de culpabilidad o de ataque contra Dios, lo quiere encontrar aquí para verlo. No puede verlo, nadie podemos verlo. Eso está muy profundo en la mente y ni siquiera es una idea que se razone. Acuérdate que ese tipo de ideas, el ego ya las suprimió de tu mente. Ya no están ahí. No están en el sentido de que no las puedes encontrar. Están
ahí, pero demasiado ocultas, de tal manera que tú no puedas tener opción o creas que no tienes opción de dirigirte a algo o a alguien para preguntarle eso. Es como por hecho, ¿sí? El ego ya tiene oculta esa que es como un bajo su manga, y que tú estás atacando a Dios. Y te lo vas a sacar de muchas formas. Hablábamos de la forma hace unos minutos. Lo va a verter sobre el exterior de muchas formas. Y tú no vas a poder distinguir. Eso tiene que ver con tu elección por el ego y con tu ataque a Dios. Y va a haber una parte... La evaluación que hacemos continuamente de que algo es bueno, es malo, útil o no útil, bien, tal, inmediatamente lo estamos haciendo desde esa idea. Sí, sí, y es está correcto. por eso oculto hacia atrás, ¿no? Hacia lo profundo. Exactamente. Entonces, esos son los engaños precisamente de lo que ha revestido el ego, la culpa y el miedo a través de la diversidad de formas y la diversidad de juzgamientos entre que algo es bueno o malo, o es mejor o es peor, etcétera, etcétera. Sí, incluso esa misma idea que yo les exponía de yo sí quiero a Dios, yo sí deseo estar con Él, es que yo sí lo amo. Esa idea también viene de este aparente juzgamiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Ajá. La persona a la que tú le dices algo como esto, porque te lo está preguntando, por supuesto, inmediatamente se pone a la defensiva como diciendo, oye, no, no me digas que yo soy capaz de atacar a Dios si yo lo amo. ¿Sí se dan cuenta de esta actuación tan teatral del ego? ¿Cómo me puedes decir que yo odie a Dios y que yo lo ataque? ¿Cómo voy a tener yo el poder de atacar a Dios? Yo lo amo. Mi amor, si lo amaras, tú no te verías metido en este tipo de problemas. Tú no te verías metido en este mundo y tú no te verías en la necesidad o creerías verte en la necesidad de buscar algún tipo de ayuda. Pero como lo ha dicho María en muchas ocasiones, el ego es tremendamente ingenioso. Mariana decía el otro día, tremendamente astuto. Y todas estas cosas son parte de su dinámica, están tan bien hechas. Por eso dice aquí en el primer párrafo, tienen tanta lógica su sistema de pensamiento que tú no podrías dudarlo, a menos que estés muy consciente. Sí, Mariana, te escuchamos. No, justo respecto de lo que dijiste recién, de que claro, de que el ego es muy astuto, porque en sí el ego somos nosotros, ¿no? O sea, volviendo a la idea de Wilson, mientras nosotros nos engañar a nosotros mismos, vamos a encontrar las mil y una formas de engañarnos a nosotros mismos. O sea, es como que, porque parte de nosotros, ¿no? Y no, lo que iba a decir en un principio es que por ahí me parece que es más fácil ver el ataque como al revés, o sea, en lugar de decir o de poder ver o reconocer que yo estoy atacando a Dios, al revés, o sea, Dios me está atacando a mí, o sea, no me da lo que yo quiero, no me cuida, me mandó esta desgracia, no me cuidó, no me protegió. Entonces es como que lo invertimos. Claro. Claro, lo invertimos porque como el ego, y también lo leímos aquí en el párrafo 2, como el ego ha inventado esta situación de la falsa autonomía, ahora te ha dicho que tú no eres dado a semejanza, imagen y semejanza de Dios, sino al revés. Ahora tú puedes antropomorfizar a Dios y lo puedes crear a tu imagen y semejanza.
Él es el que te abandonó, Él es el que no te cuida, Él es el que te ha mandado estas desgracias y estos problemas y estas situaciones y estas enfermedades. Él es. Entonces la mente en su confusión, digamos que acepta esa lógica del ego y dice, claro, claro, ahora entiendo por qué yo le tengo miedo a Dios o le puedo tener miedo. Ahora entiendo por qué lo mejor sería no regresar a Él. Es un sistema muy astuto que, pues me voy a atrever a decir una idea que puede ser correcta. De ahí parte esta idea y este deseo oculto de seguir queriendo buscar en el ego y en el mundo lo que jamás encontraremos, porque el deseo oculto real es no encontrarlo. Y como dijo Mariana, somos nosotros los que nos estamos engañando a nosotros mismos. El ego no nos está engañando nunca. Somos nosotros los que estamos engañándonos con esa idea de querer encontrar algo, pero no quiero encontrarlo. El poder del ego se lo da es el hijo. Sí, por supuesto. El hijo fue el que tomó la decisión por él y claro, hizo su acuerdo con él. Es también la forma de no asumir responsabilidad de nada de lo que me pasa. Es la actitud de víctima, de que todo lo que viene de afuera es la causante, entre comillas, de todo lo que a mí me pasa. Y eso incluye a Dios. Exacto. Sí. Es una postura, efectivamente, de no querer asumir la responsabilidad de lo que a mí me pasa y ponerme en la posición de, buenas noches, Fermín, estamos en la sección 5 romano, el uso que el ego hace de la culpabilidad, capítulo 5, vamos en el párrafo 3. Decía, es no querer asumir la responsabilidad de lo que nos pasa y es tomar la posición de víctima. Todo está contra mí, Dios está contra mí, la suerte está contra mí, el mundo está contra mí y todo mundo está contra mí. Y todos los demás son los culpables de lo que a mí me pasa. Cierto. Bien, entonces, continúo. Perdón, terminé. Estoy todavía en el párrafo 2, ya casi terminándolo. El 3, Gaby. Sí, esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad, claro, ahí me quedé, y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. Sí, ahí había empezado yo a comentarles esta situación de alguien que me escribió. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios. Significa que crees que es posible atacar a Dios. No que tengas una idea, digamos, precisa de yo quiero atacar a Dios. No, va implícito en tu creencia por el ego o en tu decisión por el ego, va implícita
la creencia de que es posible atacar a Dios. Y te has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. Ahí está la falsa autonomía. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Es decir, la mente que somos y que ha elegido por el ego, casi literalmente no podría, con la culpabilidad tan grande que se ha echado sobre sí. Por eso la tiene que proyectar, la tiene que sacar. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. Cuando se refiere a todo lo que aceptas en tu mente, se refiere a cualquiera de estos dos sistemas de pensamiento. Porque si tú estás consciente, plenamente consciente, para poder elegir entre un sistema u otro, y en esa conciencia estás observando tu proyección, lo que se puede percibir aquí en el mundo, entonces desde ahí podría haber un tipo de aceptación y decir, bueno, pues acepto que estoy percibiendo esto porque de alguna manera lo he fabricado. Puede ser que no entienda cómo, ni cómo surgió, pero puede empezar a haber una aceptación de que esto lo has fabricado tú, que viene de tu interior. Y así como has aceptado que puede venir de tu interior o que viene de tu interior, pues entonces puedes aceptar que esta escena corra sin tener que luchar con ella. ¿Sí? Entonces, esta aceptación de la que nos hablan aquí, de todo lo que está en nuestra mente, se refiere a todo lo que está en estos dos sistemas. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. Pensar con Dios es algo natural. Esa es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Pensar con Dios. Y habíamos también tocado este punto anteriormente. Pensar con Dios y que esa sea la naturaleza de nuestra mente no se contrapone o no es contradictorio a lo que se nos dijo anteriormente, que la verdadera naturaleza de la mente es abstracción total. Si es abstracción total, ¿cómo puedo yo estar teniendo pensamientos con Dios? Y que al mismo tiempo ese sea el estado natural de mi mente. Lo que pasa es que los pensamientos de Dios o las ideas de Dios no son como las ideas del ego, que son como pues fragmentos, ciertamente, de mente, ideas inconexas y separadas unas de otras, y que se tienen que expresar con palabras. No son ese tipo de ideas. El que pensar con Dios sea abstracto, quiere decir que ahí no hay pensamientos como los del ego. Las ideas o idea que hay ahí es una sola, está unificada y que conforma todo lo que el curso le llama el conocimiento. Esas ideas no van a ser expresadas con palabras porque no tiene sentido.
expresar con palabras algo que es abstracto. Pero sí puede ser expresado por este cuerpo con una actitud, con una modalidad. Y si hubiese necesidad de utilizar alguna palabra, esa palabra vendrá de ese mismo sistema de pensamiento, no del ego. Te comentaba, Fermín, que voy en el párrafo 4 ya, de la sección 5 con Romano. La página que yo tengo aquí es la 93. Busca el párrafo 4. Y voy aquí más o menos como a la mitad, casi a la mitad, en el renglón 6. Pensar con él es pensar como él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. Pensar con el ego es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. Siempre estamos, como siempre estamos en modo ego, siempre estamos en un modo antinatural. Totalmente antinatural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. Pues sí, proviene del ego, tiene que estar acompañado de culpabilidad y tiene que creerse en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. ¿Ven? Como lo mismo, si el ego lo observa, va a percibir ataque. Si esto mismo el espíritu lo observa junto con nuestra mente, va a percibir una petición de amor. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación. En cambio, visto como una petición de amor, no se ve como que tú tengas que remediar algo. Simplemente se ve como que vas a compartir tu plenitud, porque no se observa insuficiencia. Discúlpame un segundo, Gaby. En un pelito antes, cuando dice el pensamiento que no es natural, va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. Ese es el detalle. Justamente aquí, pensando nosotros y viviendo aquí, creyendo que estamos aquí y somos ego, estamos en el ego, entonces detrás siempre está el pensamiento de separación por un lado, el sentimiento de culpa y la emoción de miedo. Es así de sencillo, ahí está claramente dicho. Sí, está claramente dicho, María. Yo concuerdo contigo. Sin embargo, recordemos que Jesús gira en torno a estas ideas continuamente, de una forma distinta siempre, de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque esto que está aquí tan claro y tan sencillo, seguimos sin observarlo, seguimos sin verlo, seguimos sin ponernos frente a eso. Por eso Jesús lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Claro, lógico. Nosotros no estamos conscientes de que detrás de todas las cosas que vivimos está ese pensamiento. Claro, sí, no estamos conscientes de eso. Me quedé, y lo lograrás al tratar de remediar la situación, y lo lograrás. Para el ego,
Eso es la perdición. Pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Aquí está esta frase tan recurrente, ¿no? Que nos gusta mucho echar mano de ella y la leemos en muchas partes y la escuchamos en muchas partes en este mundito de un curso de milagros, ¿no? La mente que está libre de culpa no puede sufrir. No puede verse en tensión, no puede verse o sentirse aprisionada, no puede sentirse reactiva la mente que está libre de culpa. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Y aquí, una vez más, este tema de que sana a su vez al cuerpo. Yo creo que si Jesús no se cansa de clarificarnos también esta idea constantemente, creo que tampoco me voy a cansar yo. Sanar al cuerpo, según lo que un curso de milagros dice, sanar al cuerpo no significa que cuando la mente está sana, las condiciones que este cuerpo aparenta tener desaparecen. Imagínense una persona, y claro que voy a decir un ejemplo cualquiera. Imagínense una persona que por las razones que sean, nunca pudo caminar en su vida, siempre ha vivido o en una cama acostado o en una silla de ruedas o lo cargan para todo, no camina, nunca ha caminado. Pero, de alguna manera, la mente se sana. Querría decir que si la mente se sana, ¿puede hacer caminar a ese cuerpo que nunca ha caminado? No. Lo que quiere decir es que la mente, al estar sana, va a percibir correctamente este cuerpo, que camina o que no camina. Lo comentábamos también el otro día en un comentario que hizo Mariana, con este cuerpo que tiene pierna o que no tiene pierna, con este cuerpo que tiene COVID o que no tiene COVID, o que le dio un infarto o que no tiene infarto. No importa la condición del cuerpo. El cuerpo, al ser percibido correctamente por una mente sana o por la mente sana, quiere decir que se le va a percibir para el propósito del Espíritu Santo. Es decir, va a ser un perfecto canal de comunicación de esa mente. Eso es lo que quiere decir cuando sana a su vez el cuerpo porque ella misma se ha sanado. Es que el cuerpo es correctamente percibido. Eso es que el cuerpo se ha sanado. Eso es correcto. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Y también vamos a clarificar esto. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana. No quiere decir que la mente sana no perciba un COVID o no perciba un cáncer o no perciba una falta de una pierna o de las dos. No. Quiere decir que ya no puede concebir que mediante esa condición del cuerpo se pueda atacar. Ese cuerpo ya no está a cargo del ego, por lo tanto no va a ser utilizado para atacar con la condición que tenga. Hay cuerpos perfectamente sanos o saludables, jóvenes, bellos y hermosos, y que de todas maneras se utilizan para atacar. Entonces, ese cuerpo tampoco está correctamente percibido.
Por lo tanto, no está sano. El cuerpo puede tener la condición que sea, la condición que el mismo sueño le ha bajado, vamos a decirlo así. Pero si esa condición es vista o es observada por una mente sana, esa condición no se va a utilizar para atacar. Aún con esa condición, ese cuerpo va a servir como vehículo de comunicación verdadera hasta que deje de ser útil para ese propósito. No útil para lo que tú crees que un cuerpo sirve. Útil para ese propósito. ¿Sí? Entonces, dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Y nuevamente ahí sigue el ataque contra Dios. Para evitar que tú me ataques, me ataco yo primero y al mismo tiempo te ataco a ti. Porque te demuestro que yo puedo más que tú, querido Dios. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Esto es un poco lo que hablábamos hace unos minutos, de atribuirle a Dios los conceptos que tenemos de nosotros mismos. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. Pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y a cada segundo. Y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, las alternativas en sí son inalterables. Ahí está el sistema de pensamiento del ego. Ahí está el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Estas son las únicas alternativas que la mente tiene. No tiene más. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ahí está la elección de la mente ante las alternativas que tiene. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes deshacerla. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Esto de verdad es tan importante que quede comprendido porque en este espacio mental del ego, yo no estoy pensando en absoluto. En realidad no hay nada ahí. Parece estar lleno de ideas, de pensamientos, de creencias, etcétera. Pero en realidad no hay nada ahí. Y más anteriormente dice el ego, una idea
El ego es literalmente un pensamiento atemorizante, dice. Es solo eso. Ni siquiera se le podría llamar mente, porque no contiene ideas. Ahí no hay nada. No estoy pensando en absoluto cuando yo he elegido al ego. Entonces, si yo no estoy pensando en absoluto, ¿qué sentido tiene querer de manera denodada hacer cambios en ese sistema? Querer que no solamente cambien ideas, pensamientos, creencias, sino que cambien las formas que parecen provenir de ahí. ¿Qué caso tiene? Si no estoy pensando en absoluto, esas ideas no son nada. Y si esas ideas no son nada, o como nos dicen en las primeras lecciones, no tienen significado, ¿cómo la proyección aparente de esas ideas puede ser algo y tener significado? Pero, como decíamos anteriormente, el ego va a encubrir todo esto con toda su argucia. Lo va a encubrir porque si él mismo va a enviar a ti a que busques con tus ojos afuera todo lo que tú crees necesitar y ver afuera todo lo que tú crees que puedes perder, entonces no te va a dejar ver que su sistema es tan falso como la nada que dice aquí. Comprender esto, chicos, yo por eso les digo estas ideas que me parecen tan verdaderamente importantes de comprenderlas, porque si nosotros comprendemos bien esto, ¿por qué nos resultaría difícil elegir escuchar una voz y solamente una voz? Porque esa es la única que existe. ¿Por qué no sería tan difícil o por qué nos es tan difícil, tan complicado hacer esta distinción entre lo que es falso y lo que es verdadero? ¿Por qué nos es tan complicado elegir de nuevo? Y yo podría permitirme decir o responder a esta pregunta que yo misma estoy haciendo, diciendo, es que es difícil porque yo quiero que sea difícil. Es que es difícil elegir de nuevo porque la verdad es que yo no quiero elegir de nuevo. Es que es difícil discernir entre estas ideas falsas y reales, porque yo quiero seguir siendo falso. Yo quiero seguir estando en la falsedad. Ese es mi mar en el que nado todos los días y me gusta nadar ahí. Esa sola conclusión, digamos, a la que podría llegar la mente si se observara, la sola conclusión abriría de par en par la puerta a la sanación. Y ahí también hay una aceptación. Estoy aceptando que he elegido al ego porque quise elegirlo, porque me gusta, porque quiero y porque creo que estoy bien ahí, al menos hasta ahorita. Eso también es aceptación. Y esa aceptación abre de verdad de par en par las puertas de lo que puede ser tu sanación. Porque aún eligiendo al ego, aún eligiendo su sistema de pensamiento, aún eligiendo este dolor que el ego nos infringe, yo podría sentirme, digamos que bien ahí. Y podría decir, sí, me gusta sufrir y quiero seguir sufriendo un rato más.
Y no pasa nada con eso. Nadie te va a castigar por eso. Al contrario, eso es indicativo de que tú puedes estar a punto de dejar ese sistema. Puedes estar a punto de dejarlo. Citre, ¿nos quieres comentar algo? Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. No, Gaby, lo que pasa es que venía en el metro y se me cortó la conexión, entonces ya estoy aquí en casa y si por favor me compartes dónde está. Claro que sí, Tere, con mucho gusto. Mira, estoy leyendo ahorita el párrafo 6 te repito, del apartado 5 romano, capítulo 5. Y voy ya casi terminando el párrafo 6 para empezar el 7. Ok, muchas gracias. Okay, de nada, Tere, con gusto. Entonces estábamos aquí, en esta parte de que siempre se puede cambiar porque cuando no piensas con Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Si bien puedes creer en ellas, es tu creencia en ellas lo que les da, digamos, la facultad de que puedas verlas reales, de que te puedan parecer reales, no porque lo sean. Yo no sé si haya alguien quien en el mundo que haya visto esto que se llaman fantasmas, ¿no? Cosas de este tipo sobrenaturales o que se les llama sobrenaturales, no lo sé. Pero si alguien dice que ha visto eso, es simplemente porque cree en eso. Si no crees en eso, no puedes verlo. No puedes. Recuerden esta, no sé si ustedes ya han visto, yo supongo que sí, esta película que salió hace ya algunos años, que se llama ¿Y tú qué sabes? En donde se expone la idea de lo que ocurrió en América cuando llegan los barcos españoles pues aparentemente a descubrir, ¿no? O a colonizar. Y pues parece ser que estas personas que venían en estos barcos toman por sorpresa a la gente de América. La toman por sorpresa porque los americanos ven a los españoles cuando ya estaban en tierra. No los vieron venir en sus barcos. ¿Saben por qué? Porque ellos no conocían los barcos. ¿Cómo iban a creer en un barco? Al no creer en los barcos. Lo que no está en la mente no puede ser luego proyectado y visto afuera. Claro, o sea, ahí está. Más claro, eso es imposible. Lo que no está en la mente no puede ser proyectado. Ellos no vieron los barcos. Entonces, pues bueno, ya de ahí se inventan toda una serie de mitos de que cómo llegaron estas personas a América, ¿no? Pero bueno, es eso. Entonces, esto lo comenté porque dice que las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. Eso es lo que las faculta para que tú aparentemente las veas en ellas, no porque de por sí sean reales. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Por eso es que el ego no piensa, ni pensamos con el ego, porque la facultad de pensar es de Dios, puesto que la facultad de crear es de Dios. Dios crea pensando. Y si el ego no crea, pues no piensa. Puesto que formas parte de su pensamiento,
no puedes pensar separado de él. No puedes. Aunque creas también que puedes. No puedes. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Y nuevamente, aquí la idea de por qué debo comprender esto. De por qué es importante que esta teoría pueda ser comprendida por mí. Porque sí voy a entender cómo funciona mi mente. Y ya no puedo moverme hacia ningún lado donde yo diga, estoy siendo víctima del mundo, o de algo o de alguien. No puede ser esto posible. Muestran asimismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Ahí está el deseo oculto, que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción. Por eso decíamos que aquí, en este momento, en esta situación, en esta circunstancia, en esta relación, hay culpa. Aunque aparente no haberla, la hay. Y mantiene su continuidad gracias a ella, gracias a la culpa. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos. Y por lo tanto, tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que, al aceptar esta responsabilidad, están reaccionando de manera irresponsable. Sin responsabilidad. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Y bueno, este es otro punto en el que siempre voy a querer abundar. Escucho mucho en los estudiantes, no en todos, por supuesto. En algunos estudiantes escucho mucho la idea de que van a expiar, de que van a hacer expiación. Nosotros no hacemos expiación, esa no es función nuestra. Nosotros no expiamos porque la expiación no es una creación nuestra y tampoco una invención nuestra. Entonces nosotros no tenemos nunca posibilidad de expiar. La única posibilidad que tenemos nosotros con respecto a la expiación es aceptarla. Aceptarla para nosotros mismos. No decidas qué es lo que se va a expiar o qué no. No decidas que tú eres quien lo expía, porque no eres tú. Y eso te hace caer en el error que leímos unos renglones antes. Tú serías responsable. No, perdón, no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto, excepto aceptando la solución desde el deshacimiento. ¿Ven? Solamente tú aceptas que se deshaga tu error. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. Entonces sí, serías ciertamente responsable tú. El propósito de la expiación es conservar el pasado, del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello
que ha sido purificado. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué puede ser purificado del pasado? Perdonado. Perdonado. ¿Y a qué pasado se refiere? Para que pueda ser al mismo tiempo conservado. Al pasado, no al de la persona, sino al pasado de la mente, a la separación, digamos, que es lo que siempre estamos perdonando. Exacto. Sí, la separación. Exacto. Ese es el pasado. Ese es el pasado. Ese es el pasado. Y se los pregunto y lo repito nuevamente, porque tenemos la creencia de lo que debe ser deshecho, lo que debe ser corregido, lo que debe ser perdonado, se encuentra en el pasado de la historia de un personaje. Y no, ahí no hay nada. Acabamos de leer que todas las ideas ilusorias no son nada. Y que cuando estamos pensando sin Dios, no estamos pensando en absoluto. Entonces, ¿qué demonios tendría que deshacerse ahí? Nada. Solo el pasado de la separación es el que va a ser deshecho. Y se va a conservar, por supuesto, lo que queda. Es decir, lo que leímos al principio, el residuo bendito, para reintegrarlo a su proceso de creación. Eso es lo que se va a conservar. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, y ya vimos que el remedio que debemos aceptar es el de la expiación, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Y los síntomas de ese pensamiento desordenado no son las proyecciones que han tomado forma. No es ese pensamiento que ha tomado forma en algún nivel. No, sus síntomas de ese pensamiento desordenado es lo que tú experimentas, lo que tú sientes. Leíamos la culpabilidad. Ese es el síntoma y lo que viene de ahí. El miedo, la ira, el resentimiento, el no estar feliz, el no estar a gusto, el no tener paz. Eso viene de ahí. Esos son los síntomas, lo que tú experimentas. Cuando un curso de milagros habla en la lección, en una de las lecciones, que dice, perdonaré y esto desaparecerá, no está hablando de esto en la forma, no está hablando de esto, de esta situación, o de esta persona, de esta relación o de esta cosa. Cuando dice perdonaré y esto desaparecerá, esto se refiere a lo que experimentas tú. Eso es lo que desaparecerá cuando tú perdonas. La culpa, el miedo, la falta de paz, la falta de felicidad, la falta de seguridad, la insuficiencia, eso que experimentas, eso es lo que desaparecerá. Esos son los síntomas. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos, ¿ven? Sentimientos de culpabilidad. No nos están diciendo formas. Denme un segundito, chicos. Voy a abrirle al perro la puerta que quiere salir. Bueno, entonces, la continua decisión de permanecer separado, es decir, de seguir eligiendo al ego, es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión.
Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. A veces pensamos que la experiencia es la situación. No, la experiencia es lo que tú sientes o cómo te sientes con respecto a esa situación. ¿Cómo te experimentas tú ante eso? Entonces, repito esto. Cualquier decisión de la mente, cualquier decisión por el ego o por el Espíritu Santo, esa es la decisión de la mente, afecta tanto al comportamiento, ¿sí? Porque ya leímos anteriormente, en el primero, en el segundo capítulo, ya leímos que al sistema de pensamiento que la conciencia se adhiera, va a inducir a la conciencia un comportamiento, va a ser expresado por el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta decisión de la conciencia o de la mente va a afectar tanto al comportamiento como a la experiencia, a lo que tú sientes. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Por eso es que tú percibes lo que percibes. Porque tú estás deseando percibir eso. Porque tú estás deseando que eso tenga lugar. Porque eso proviene de tu deseo de haber elegido al ego y de quererlo y de desearlo y de estar en contra de los pensamientos de Dios. Si nos damos cuenta cómo funciona la mente en este sentido, porque a veces decimos, y me lo dijeron también recientemente, ¿cómo es posible que yo quiera que mi familiar esté enfermo en un hospital muriéndose? ¿Cómo voy yo a querer eso? Así, de esta manera, como lo dice aquí. A veces esas cosas no se las podemos explicar a la gente que no tiene contacto con este material de manera tan sencilla que las entienda. Y tampoco es nuestra función que las entienda. Pero nosotros que estamos estudiando esto, no solamente podemos entenderlo, sino que debemos, puesto que me estoy haciendo responsable de mi mente. Hay otra lección que dice, gobierno mi mente, la cual solo yo puedo gobernar. Entonces, lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación, si primero acepta que le deshagan ese error fundamental. Tornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. La correcta ordenación del pensamiento. En alguna parte leímos que el amor no soluciona todas las cosas, pero sí pone todas las cosas en su debido lugar. Y aquí lo está diciendo, ven, de otra manera. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación, poner todo en su debido lugar, se hace evidente. Bien, chicos, ¿tienen algún comentario acerca de esto que hemos leído? Aquí yo tengo que son las 6:23. Quiere decir que posiblemente podríamos adelantar un poco en la lectura en el siguiente apartado.
subcapítulo 6, el tiempo y la eternidad. Pero, ¿tienen algún comentario acerca de esto que hemos leído? Yo considero, eso es solamente una consideración mía, yo considero que deben ser lecturas, digamos, fáciles, porque ya leímos algo como esto anteriormente, ya nos lo repitieron 2 o 3 veces, entonces creemos que ya lo comprendimos, creemos que ya lo sabemos, creemos que ya lo practicamos. Pero, repito, a mi consideración, esta lectura que acabamos de hacer es de una profundidad impresionante. Entonces les pregunto, ¿tienen algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta? O pasamos a la siguiente lectura, lo cual podemos hacer si gustan. Pues leamos entonces. Leamos entonces sección 6, Romano, el tiempo y la eternidad. Dios en su conocimiento no está esperando. Esperar es del tiempo, ¿no? Toda esperanza, toda espera tiene que ver con el tiempo. Por eso la esperanza, yo le digo así, la esperanza es la hermana pobre de la fe. En el tiempo tú puedes esperar y esperar y esperar y seguir esperando. Y nunca vas a tener certeza de eso que esperas. Entonces Dios, en su conocimiento, no está esperando. Pero a su reino, es decir, a su creación, a su Hijo, a ti, le falta algo mientras tú esperes, mientras tú sigas en el tiempo, no puedes conocer a tu ser. Eso quiere decir que al reino le falta algo. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno. La idea del tiempo, todos los aparentes fragmentos de mente, están esperando que un solo fragmento retorne para llevárselo a todos consigo. Están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad, las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Por eso en alguna parte te dice Jesús, ¿cuánto tiempo más vas a seguir esperando? El que elijas estará bien, pero ve las consecuencias que tu espera en el tiempo o tu dilación en el tiempo puede tener. Has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad y por consiguiente crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo. Pues claro, ya se me dijo que la única forma de la mente que es natural en ella es pensar con Dios o pensar como Él. Y como Dios no está esperando, es decir, no está en el tiempo, entonces mi creencia puede ser modificable. Por eso es que no me corresponde estar en el tiempo. Me corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Y nuevamente volvemos con la culpabilidad. Porque ya dijimos que
Aquí la culpabilidad es el sustrato o el cimiento de este mundo. Y obviamente está incluido el tiempo, por supuesto, de la idea de espacio-tiempo. La culpabilidad les da raíz para que crezcan. Inducen miedo a las represalias o al abandono. ¿Ven? Los sentimientos de culpabilidad inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. Y ahí está lo que hablábamos un poco con María. En esto consiste la continuidad del ego. Si el ego es un símbolo de la culpabilidad, pues entonces la culpabilidad, al ser continua por tu creencia en el tiempo, pues la supervivencia del ego está asegurada, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Ahí está el que debes hacerlo. No solo puedes, debes hacerlo. Tienes que. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas a hacer este intercambio de tiempo por eternidad, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Con esta idea, recordamos nuevamente otras de las lecciones primeras del libro, en donde se nos pide que dejemos el pasado, que soltemos el pasado, que no voltemos a ver al pasado, que no vayamos a hurgar nada en el pasado. Porque en tanto tú sueltas el pasado, automáticamente se suelta el futuro. Automático, se suelta el futuro. Porque pasado y futuro están siempre vinculados, entrelazados, por la creencia que tienes en el ego y por consiguiente en la culpabilidad y por consiguiente en el tiempo. Entonces, abandonas el pasado y se cura automáticamente la mente de toda su locura, de su pasado, de su futuro, de su culpa, de su miedo, de su, decía aquí, de su miedo a las represalias o al abandono, se cura de toda su locura. Soltar el pasado es básico para un curso de milagros. Pero repetimos lo que dijimos hace unos minutos. No es el pasado de esta persona o de este personaje el que debe ser soltado. El que debe ser soltado es el pasado de la separación. Ese es el que debe ser soltado. Cuando se suelta el pasado de la separación, se subsana esa culpa y obviamente todo el pasado del personaje deja de ser una prisión para la mente. Ya no se observa como una prisión. Ya no queda resto ahí de cosas como, es que mis padres me hicieron, es que mis padres me abandonaron, es que no me dieron atención, es que no me amaron. Ya no queda rastro de eso, porque la mente ya no está aprisionada ahí. Y con esto seguimos comprendiendo, con esta lectura que seguimos haciendo y esta clarificación, seguimos comprendiendo cómo este texto, página por página, nos sigue llevando al trabajo interior de nuestra mente de sanarla. Esta famosa psicoterapia de la que tanto se habla hoy, es esto. Es que yo comprenda esto, para que entonces mi mente pueda elegir otra cosa. Pero si mi mente no comprende esto, lo cual sería falso,
decir que no lo comprende. Si no lo comprende, siempre va a estar atascada en el pasado, como esos automóviles, ¿no? Que van por el fango y se atascan ahí y el que conduce está duro y duro y nada más rueda y rueda y rueda y no sale nunca de ahí. Así estamos. Sí, Fermín, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, yo es que antes quería comentar, pero me estoy con un poco de sueño y tal, y no, se me olvidó la idea que tú dijiste antes y tal. Y efectivamente, la sección anterior y esta es de bastante profundidad para llevar la práctica y es importante. Entonces, antes tú decías, creo que la idea era que si tú piensas con Dios o piensas como Dios, estarías libre de culpabilidad, de miedo, de problemas. Ahora está hablando de soltar el pasado, que implica miedo, culpa, problemas en el futuro y tal. Y no el pasado del personaje. Cuando uno tiene pensamiento en la forma continuo, porque primero, ¿cómo pensar como Dios? Todo el tiempo, y no estar en el ego. Segundo, cuando uno tiene pensamiento en la forma de separación, de abandono, de este amigo no te llama, esta conocida es interesada, se aleja de ti o no te escribe o está esperando que le escribas tú o pensamiento siempre de separación, de indiferencia fuera, eh, eso, ¿cómo lo lleva al pensamiento de separación ese del ser, de la mente, para abolir todo ese tipo de cosas en la mente? Porque te vienen espontáneamente, porque lo ves en la forma y tú te comes el coco con eso. Entonces, ¿cómo pensar como Dios? ¿Cómo soltar ese pensamiento básico que no hace falta que sea puntual? Este Ajá. amigo me llama, el otro, para estar siempre bien, digamos, con un chute de felicidad, estar bien. Y que tú dijiste antes que es muy fácil, que pensar como Dios, que eso implica liberarte de todos los síntomas, de la culpa, del miedo, del abandono, de tal. Pero hacer eso, eso de estos pensamientos que te vienen de la forma, es bastante profundo y complejo para llevar a la práctica todo este tema que estamos viendo. Yo diría, Fermín, que es un poco complejo, un tanto complejo, cuando apenas estamos iniciando con esta práctica. Pero a medida que la práctica se va haciendo constante, consistente, no es complejo. Es muy sencillo. Simplemente elegir otro sistema de pensamiento. Es reconocer. Entonces, ¿cómo piensas con Dios? Es decir, cuando tú ves, este amigo me había dicho que iba a quedar conmigo, mira, ahora no se interesa, ahora va nada más a lo suyo, ahora no te llama, ahora está esperando que tú lo llames, sale del hospital y va a venir, luego resulta que no viene, la otra tampoco te llama, ¿qué tal? Y te vienen estos pensamientos como de abandono, como de indiferencia afuera, como de egoísmo, como de interés, yo qué sé, pensamientos así. Dice, es que sea interesado, es que tal. ¿Cómo piensas con Dios para quitarte todo eso, para estar en paz, para no... Eso, ¿Y qué hacer en la forma? a eso iba. A eso iba, precisamente a eso iba. Para empezar, los pensamientos no nos vienen a nosotros de la forma. La mente no funciona así. No va de afuera hacia adentro, va de adentro hacia afuera. Primero pensaste eso tú, lo sacaste, lo proyectaste y ahora es que lo ves ahí. Ahora lo percibes y al percibirlo inmediatamente lo interpretas. Bueno, yo lo interpreto, pero los hechos están ahí. Esas personas están indiferentes o más Están ahí, distantes. Yo lo interpreto, pero están ahí. Esos están fenómenos ahí están porque tú las pusiste ahí. y porque le habrán puesto sus fragmentos de la mente ahí. No, no todo depende de mí. No es Ellos que te todo pusieron a depende de... ti, ellos te pusieron a ti, pero tú los pusiste a ellos. Con la forma que tengan, con las actitudes que tengan, todo provino de tu mente, no de la de ellos. Provino de tu mente porque tú eres el perceptor. Eso Claro, es muy Tere, son meter en tus la cabeza, ¿no? pensamientos. Tú los pusiste ahí. Ahora, ¿cómo salvarte de todo eso? De lo que esto te genera a ti, que son esas interpretaciones
y que por las interpretaciones que haces experimentas lo que experimentas, simplemente tienes que darte cuenta, Fermín, en tu mente que eso provino de ti, porque si tú sigues pensando que eso provino de afuera, no vas nunca a poder hacer este cambio. Tienes que darte cuenta que eso provino de ti, que eso es tuyo, y que es tuyo, no porque tú seas una mala persona que quiera que los demás lo abandonen o sean indiferentes con él, no. Provino de ti porque tú hiciste en tu mente una elección por ese sistema de pensamiento de ego. Por eso, tienes que aceptar que tú elegiste el ego, pero que ahora puedes elegir otro sistema. Y en ese momento o en ese elegir otro sistema, que es lo que nos dice el curso Elige de Nuevo, es ahora, si yo elegí al ego, ahora elijo al Espíritu Santo. Observar exactamente lo mismo, porque las formas no van a cambiar, las formas van a seguir igual. Entonces la forma sigue igual, pero tú lo ves de otra manera, como dices, bueno, mira, se han alejado por lo que sea y tal, No, pero ¿cómo lo lleva eso a la forma? no, 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 ¿Y por qué de tu fracción de la mente depende esto y no de ellos también? O de la interrelación entre todos. porque tú eres el que está percibiendo eso. Por eso, Fermín, porque tú eres el que percibe eso. Gaby. Mire, Oh, sí, yo comprendo a Fermín y te comprendo perfectamente, Fermín, porque yo estaba igual que tú. O sea, a mí no me cabía en la cabeza cómo el otro, o sea, ¿cómo me vas a decir que si yo lo estoy viendo con mis ojos, mira lo que me está haciendo, cómo cómo yo lo voy a pensar? Entonces, era súper, súper fuerte que yo entendiera eso. Ahora, mi práctica es, siempre estoy diciendo, ¿esto haría Dios? ¿Esto es la creación de Dios, lo que estoy percibiendo? No, ok, elijo de nuevo. Me perdono porque me he olvidado de quién soy, me perdono porque no he sabido realmente observar con los ojos de Dios y pido un instante santo y como automáticamente ya, o sea, viene la paz, viene la calma, o sea, ya no te afecta. Si lo miras, pero es práctica, Fermín, es práctica, exacto, es práctica. Pero No te exacto, mira, desesperes, no te desesperes, vas a llegar a eso, te lo aseguro, porque yo estoy exacto. igual que tú. vamos a ver, yo tengo instantes de eso, de decir, vamos a ver, una cosa es la interpretación y que no te afecte, y otra cosa es que tú seas el que provoca eso. Eso nunca me entrará en la cabeza, Estamos en una montaña rusa pero bueno, de imagínate, subidas y imagínate, bajadas, eh, pero es práctica, Fermín, no te desesperes, no te frustres, porque yo así estaba frustrada, pero tranquilo, es Y, práctica. y todos hemos Ya pasado, sí, todos, todos todos. hemos pasado por esa frustración, todos, pero mira, la, todos. la frustración es que tú cuando ves eso fuera, tú tienes de vez en cuando reacciones como de autorrespeto, de decir, bueno, si no veo fuera indiferencia, poco respeto, desinterés, interés por lo que sea, tal, falta de amor o falta de contacto, digo, muy bien, pues me lo voy a dar yo a mí mismo y eso, yo quiero estar bien conmigo y yo mismo estoy sufriendo por pensar así y tal, pero te puede durar un tiempo, unos días, pero luego te viene otra vez. Y dices, bueno, ¿y en la forma que hago? Mira, si tú no intervienes o tal, siguen ahí indiferentes o se alejan o Es todo. porque sí, Y quiere bueno, decir que volviste otra vez al ego. Ajá, son Porque tus propios pensamientos, Fermín. o vuelve, o Mientras tú vuelve, los o tengas vuelve a quedarte impregnados en solo tu y mente, vamos a ver, o vas despidiendo a las personas porque no resuenan contigo y digo, se acabó. Y a veces me entran arreos y digo, no, me entonces, voy a respetar a mí, se acabó. Pues no te llamo entonces, ni a ti ni a ti, los pongo en una lista negra. Digo, se ok, acaba. puedes hacer eso, Fermín. Si quieres, Digo, el puedes que no hacer me eso. respeta, el que es indiferente, el que no me escribe, el que no tal, el que no es formal, el que me dice una cosa y no la cumple y es incoherente, se acabó en la lista negra. Ahora me Perfecto, escribe y a lo mejor no te hago ni caso. Y sí, en ese plan, entonces, es que no sé, es que no lo veo. exacto. Mira, por eso, permíteme hablar. Tú puedes hacer eso si quieres, poner a todos en una lista negra y excluirlos de tu vida. Pero ¿qué va a suceder?
que con eso no solucionaste nada. ¿Por qué? Porque tu mente ahora va a buscar otra forma por lo cual volverse a sentir igual. Va a buscar otra. Ya no están estos, ahora van a ser otros. Y si esos ya tampoco están, después va a ser otra cosa, otra situación, otra relación, porque no se ha solucionado el verdadero problema. El verdadero problema es que siempre estás eligiendo al ego. Ese es el problema. Y no el problema de Fermín, el problema de la mente. Esto quiere decir, como dijo Tere, que todos pasamos por eso, Fermín, porque todos somos la mente. Siempre está eligiendo al ego. Y cuando cree que la forma solucionó algo, es una solución temporal, pero al rato la mente vuelve a proyectar la culpa o vuelve a proyectar la elección por el ego y le da forma a otra situación, a otras relaciones, que son el reflejo del anterior y del anterior y del anterior y del anterior. Y todo eso sigue siendo reflejo de la separación original. Entonces, lo único que hay que hacer es darte cuenta que tú has elegido al ego y que lo eliges a cada momento y que a cada momento de la misma manera ahora vas a elegir al Espíritu Santo. Cuando tú elijas al Espíritu Santo y te quedes en silencio, en paz, esperando una respuesta, Él te va a dar la respuesta. La respuesta no va a venir de ti, no va a decir, si ellos no me quieren, ahora me voy a querer yo, porque eso sigue siendo respuesta del ego. El Espíritu Santo nunca te va a decir que como ahora ellos no te quieren, ahora te quieras tú y te respetes tú. Eso no es respuesta del Espíritu Santo. Respuesta del Espíritu Santo es que tú estés en paz con eso que ocurre o que aparenta ocurrir, que en lugar de alejarte, en tu mente te unas a esos hermanos. Sigas teniendo paz. Esos son los pensamientos de Dios, o eso es pensar con Dios. Que me unan la mente, pero la forma no. Mira, te voy a decir una cosa. Yo pienso que esos instantes que tiene uno, que son instantes santos, porque luego se te mete el ego, de que uno piensa, y cuando yo me lo diga a mí mismo, cuando me siento mal, lo que sea, soy el santo hijo de Dios, pleno, íntegro, no necesito nada ni nadie. Si necesito una palabra, un pensamiento, Él me lo dará, yo estoy en paz, quiero guía, tal. Cuando yo estoy así, estoy bien en ese momento, aunque me dure un segundo, aunque me dure un instante. Pero luego me vienen esos pensamientos de, mira, este no te tal, este se alejó, el otro te tal, de la forma. Y entonces, ¿por qué? Porque el ser humano aquí quiere ser útil, es sociable, tiende a la familiaridad, a estar con los demás. El ser humano es un animal social. Lo han dicho filósofos, lo han dicho todo el mundo. Pero es que Si tú mira, eres social y te vas alejando de todo el mundo, entonces al final tú eres pleno, hombre, si siempre sintiera, Mariana dice que no. Mariana está, sí, ¿no? Y yo también digo que A lo no. mejor no soy humana, qué sé yo, hay que ver, capaz que Sí, yo soy de no, otra especie. no, porque yo también digo que no. Yo también digo que no. Cuando me dicen que el ser humano es un animal social, yo digo, pues entonces seguramente soy extraterrestre, no soy humano, porque no soy nada social. De No algún soy otro nada, lado. no soy nada social. Entonces, ¿dónde deja el amor? Entonces, el auténtico maestro de un curso de milagro que lo practica, al final está solo porque él está a gusto con sí mismo, con la mente, con Dios y tal, y no necesita Lo que está otra sucediendo cosa. aquí, Fermín, en tu mente, sí, Mariana, voy contigo. Lo que está sucediendo aquí, Fermín, en tu mente, es que tú quieres ver dos mundos al mismo tiempo. El curso te dice, no puedes ver dos mundos, pero la mente de Fermín, el fragmento de mente de Fermín, quiere ver dos mundos al mismo tiempo. Quiere ver el de Dios y quiere ver el del ego. Quiere ver el del amor y quiere ver el de la forma. No se puede ver los dos. Por eso dices, yo estoy en el amor y digo que soy el santo hijo de Dios y que no puedo ser atacado y que Dios me guía y que Dios me ama y que, pero, y entonces la forma, ¿por qué no cambia? No, es que no se pueden ver dos mundos. Pero porque el amor también lo lleva a la forma, ¿no? O no hay amor en la forma, no hay confianza No, en la forma, no hay amor en la no, forma. El amor te lo lleva a tu mente nada más, a ti a tu mismo. mente nada más, a tu mente nada más.
Porque entonces estarías nuevamente queriendo ver dos mundos. Quieres ver el amor de la mente o el amor verdadero, pero también quieres ver el amor falso al mismo tiempo. Y no se puede. ¿Ves el amor en la mente o tienes el amor en la mente? ¿Tienes el pensamiento de Dios en la mente, que es el amor verdadero? ¿O tienes el amor del ego, que es el amor de las formas? Uno de los dos es el que tienes que elegir, Fermín. No puedes elegir los dos al mismo tiempo. Mariana, voy contigo ahora sí. Sí, no, yo lo que quería decir que a mí por lo menos me parece importante respecto de lo que se hablaba antes de, digamos, de que todo lo que veo es una proyección y de que si me escapo de una proyección, no sé, bloqueo, no hablo más a la gente, me voy, renuncio de mi trabajo, me separo, lo que sea, aparece otra y otra y otra, es porque el origen es lo que leíamos antes acá, o sea, el origen es la culpa que siente la mente por creer que se separó, y esa cuestión de la mente, o sea, del ego, de decir, me castigo yo para que no me castigue Dios. Entonces de ahí viene nuestro deseo inconsciente de sufrir. Lo que pasa es que nos olvidamos de todo eso y después solo sentimos el sufrimiento y decimos, no, yo no quiero esto. Pero en un paso previo, antes de haberlo reprimido y olvidado, sí lo quisimos, porque creemos que esa es nuestra salvación. O sea, hay una asociación entre sufrimiento y salvación, ¿no? El ego te dice, mientras vos sufras, Dios no te va a castigar, entonces te salvás. Y eso es lo que vemos todo el tiempo. Entonces, eso no es que uno proyecte que la persona me va a hablar o no me va a hablar. Eso es forma concreta. Lo que estamos proyectando es el sufrimiento que me provoca esa situación. Y si no es esa, va a ser otra y va a ser otra, mientras crea que sufriendo me beneficio. Exacto. Pero aquí quiero acotar algo en lo que Mariana acaba de decir de manera muy, muy correcta y muy concreta. Tengo que ir a mi mente a darme cuenta y por lo tanto a aceptar que yo he decidido por el sufrimiento, que yo lo elegí. Y elegirlo quiere decir quererlo. Yo lo quise, pero ahora no lo quiero más. Porque si tú estás en la negación de, no, es que yo no quise el sufrimiento. No, yo no quise que pasara esto. Yo no quise sentir esto. Entonces, entras en un bucle, en ese fango que les decía yo, que se atoran los coches y que no salen de ahí por más que se acaben la batería del coche dándole y dándole y dándole y no salen. Tienes que aceptar que tú elegiste el sufrimiento en un nivel que no recuerdas y que no es consciente. Eso sería reconocer el problema, o sea, el problema es precisamente esa elección que hicimos y que no recordamos, pero digamos que mientras la neguemos no la vamos a recordar nunca. El primer paso es aceptar que es posible que esto sea así, que es, digamos, creer lo que me está diciendo el curso y hacer la práctica, y después voy a llegar a realmente experimentarlo. En principio es como un concepto teórico, porque si está reprimido no lo podemos sentir, es como cualquier cosa que uno tiene reprimida. No es que lo vas a leer y va a decir, ah, claro, sí, es verdad, la culpa, porque creo que me separé, o sea, claro. es totalmente fuera de nuestra posibilidad de percibirlo. En la medida en que empezamos a trabajar con esa idea, ¿no? Como el ejemplo que vos diste antes de los indígenas, en la medida en que veían el barco, veían el barco, veían el barco, en algún momento lo vieron. Claro. O sea, en este caso también, o sea, en la medida en que podemos aceptar estos conceptos y trabajar con ellos, bueno, en algún momento van a ser vivenciales. Van a ser pero digamos que de ahí viene la cuestión de la proyección. No es que yo proyecto que mi amiga me deja de hablar. O sea, yo lo que siento es que necesito sufrir para que Dios no me castigue, y bueno, y proyecto que mi amiga no me habla, o proyecto que mi hija me
carpeta, proyecto, qué sé yo, que lo que sea. Pero el problema es el contenido, no la forma. Exacto, el problema es el contenido siempre, no la forma. La forma no es ningún problema. Si la forma proviene de una mente inexistente, ¿cómo va a ser un problema eso? El problema es lo que hay dentro de la mente. El contenido de la mente es la que está originando el problema, vamos. Es ahí donde hay que ir a observar, nunca las formas. Pero esto, repito, se hace con la práctica. A medida que practicas y practicas y practicas y practicas, como dijo Tere, las formas dejan de tener sentido. Es bonito lo que dice y muy bien explicado, Mariana, y tiene que estar a un nivel muy, muy inconsciente, muy, muy reprimido, porque nadie es consciente de que quiera sufrir. Claro. Y te digo una cosa, y por esa regla de tres, estos amigos son recientes, pero yo tenía un amigo íntimo de años, de toda la vida, que yo era estudiante, ya lo conocí de médico, y yo era residente, yo era especialista, toda la vida de amigos. Y por una tontería, hace pocos años, pues dejamos en la forma, nos separamos, y bueno, y ya he estado malo, su hijo hematólogo del hospital, y bueno, he hablado con el hijo, y yo sabía que estaba ingresado, y el hijo muy amable, muy simpático y tal, no vino, pero bueno, me dijo que si necesitaba algo, y él no, ni en esa ocasión, estando mal ingresado, vino a verme, ni me llamó, ni nada, y sigue así. Y el otro día me puso un mensaje en el WhatsApp y lo borró, como quizás ha cambiado el teléfono, porque quizás pensó en mí y me puso un mensaje, lo eliminó para que yo tenga su nuevo teléfono o algo así por WhatsApp, pero no me dice nada, no me dice nada de hace 4 años. Y ha sido un amigo de toda la vida, vamos, de estudiante de medicina, de toda la vida, hemos tenido tanta experiencia. ¿Cómo se puede una amistad que lo quiero, que él me quiere a mí? ¿Cómo se puede en la forma reventar una amistad por tonterías y seguir ahí empeñado en eso? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Que gana de sufrir, ahí que me lo reprimo yo, lo reprime él, lo proyecta él, lo proyecto yo. Es que no lo Claro, entiendo, pues no lo entiendo. claro. Y eso se presenta en la forma precisamente para que vayas a tu mente, que es donde está el problema, y resuelvas de una vez por todas. Ahí es donde está el problema. Para eso se presenta esa situación. Esa relación parece que se termina porque aparentemente ya cumplió la función que tenía en la forma. Ahora dale solución en la mente. Si hay que terminar con esa relación de cuerpos, es decir, en la forma, entonces en tu mente estarás en paz. Y si todavía no hay que terminar con esa relación en la forma, de todas maneras estarás en paz para continuarla como sea que deba continuar. Pero solamente es en la mente donde puedes ir a resolver. Ahí es donde se encuentra el problema. Bien, voy a continuar leyendo. Ya nos queda un poquito de tiempo. Voy a continuar. Entonces, cuando te decidas hacer este intercambio, ¿ven? Es solamente una decisión la que se toma por intercambiar tu sistema de pensamiento de ego por el del Espíritu Santo. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Liberar tu voluntad. Tu ego no puede aceptar esa libertad y se opondrá a ella siempre que pueda. Y en cualquier forma que pueda, ¿ves? En cualquier forma. Si tú no te liberas de eso, va a parecer que tienes paz por un momento. Algo que va a parecer paz. Pero el ego no va a permitirte esa paz ni esa libertad y va a buscar otra forma de atarte. Puesto que tú eres su hacedor, ¿ves? No son los otros el hacedor de un ego, eres tú el hacedor del ego. Tú eres el hacedor de la percepción.
puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Aquí está diciendo Jesús muy claramente que tampoco esas ideas de lo inconsciente y lo oculto y lo escondido y lo negado y lo reprimido, que tampoco te engañen. Porque no hay en realidad nada inconsciente, ni nada oculto, ni nada reprimido, ni nada negado. Todo lo hiciste a sabiendas. Y al hacerlo a sabiendas quiere decir, sabías lo que estabas haciendo. Si algo se ocultó, tú sabías que se ocultó y sabías dónde se ocultó. Por eso dice aquí, puesto que tú eres su hacedor, reconoces, sí sabes, sí puedes reconocer lo que el ego puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Él no te está ocultando nada, no es el ego el que te está ocultando las cosas, no es el ego el que fabricó un tal inconsciente. Fuiste tú y le dijiste al ego, ¿dónde escondo esta culpabilidad? Dijo, sácala, pónsela al otro, que el otro tenga la culpa. Pero lo que no te dijo es que como las ideas no abandonan su fuente, esa culpabilidad que parecía proyectada y sacada fuera, en realidad se estaba pasando para el fondo. Pero tú conocías eso, tú lo sabías. El ego no tiene el poder de engañarte. Vamos, Meche, ya pasé a la sección 6, el tiempo y la eternidad, y acabo de terminar el párrafo 2. Y déjenme ver esto cómo va, está un poquito largo, no creo que lo podamos terminar, pero ¿qué les parece si termino el párrafo 3 y dejamos la clase aquí? Bien, el párrafo 3 dice, acuérdate siempre del reino. Acuérdate siempre del reino significa acuérdate siempre de ti mismo, de tu ser, de tu mente recta, de la filiación como una sola. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él. Jamás te puedes perder. Jamás te puedes perder. Por eso, esa confusión que parece sentir Fermín, y repito, no es Fermín, somos todos, somos la mente la que siente esta confusión, es una confusión temporal, jamás te puedes perder, jamás la mente puede estar ahí abandonada, en la nada, proyectando formas y formas y formas de crueldad y de ataque y que se les deje sola ahí toda la vida o eternamente. Por eso dice anteriormente en algo que ya hemos leído, la expiación pone fin a tus creaciones falsas. No puedes crear falsamente por toda la eternidad. No puedes. No te puedes jamás perder. La mente que estaba en mí está en ti, dice Jesús, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Por eso, la mente que estaba en mí está en ti. Quiere decir que los otros no son egos que también proyectan por su cuenta. La mente que está en Jesús está en ti y está en ellos. Y el ego parece estar también en ti y también en ellos. Pero en realidad tú eres la única mente. No hay más mentes. Tú eres la única. Eso quiere decir que Dios crea con absoluta imparcialidad. No dice, el amor lo pongo en esta mente y en las otras no. Crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad. Y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo?
Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. Vean lo que hablábamos hace unos minutos. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. O simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa, es decir, las del Espíritu Santo, no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. Hasta que concebiste al ego y lo elegiste, entonces se presentó la otra alternativa, para que tú tengas oportunidad de salirte de esa que elegiste. Y bueno, díganme ustedes, son las 7:04. O sea, llevamos 4 minutos más de la hora que debiéramos, o que se supone que debiéramos terminar. ¿Desean que sigamos leyendo o dejamos la clase aquí? Ustedes indíquenme. Si la dejamos aquí, entonces vendríamos el próximo viernes a leer a partir del párrafo 4. Pero quiero comentarles lo siguiente, y creo que ya se los he comentado, lo voy a reiterar una vez más para que no se les olvide. Sin embargo, yo voy a dejarles en el chat que tenemos de Telegram toda esta información para que la tengan presente. Yo la siguiente semana salgo para Colombia a unas conferencias que me invitaron a dar allá del curso. Entonces, yo no voy a estar ni próximo viernes, ni lunes, ni martes, hasta el miércoles en la tarde llego. Quiere decir que el próximo viernes no tendríamos clase, puesto que voy a estar allá. Tendríamos hasta del que viene en 8 días, ¿sí? Es decir, hasta dentro de 15 días tendremos clase en viernes. Y ese día pues retomamos la lectura del apartado 6, el tiempo y la eternidad, en el párrafo 4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, yo de acuerdo. Muy bien. Gracias, María. No hay prisa. Entonces, sí, no hay prisa, no hay prisa. Miren, precisamente estamos leyendo el tiempo y la eternidad. Lo único que tengo que hacer es intercambiar mis ideas del tiempo, mis creencias del tiempo que provienen del ego, Claro. y dejar que la eternidad reemplace estas ideas. Nunca. Y debemos comprometernos a hacer la lectura completa para que cuando regresemos tengamos así como más al día. No, Sí. no olvidemos eso. Sí, claro, claro. De que podamos tener pues esta interacción. Nunca estamos adelantados, nunca estamos atrasados, Claro. nunca va a ser que ya terminamos primero que otros y otros han quedado atrás. No, eso nunca sucede. Sucede en la forma, pero no en la mente. En la mente Claro. todo está perfecto. Entonces, chicos, pues bueno, les agradezco mucho, como siempre, esta oportunidad que tenemos de poner sobre la mesa todas estas situaciones que debemos de resolver en la mente todos. Y les agradezco que se hayan conectado. Voy a detener la grabación para que podamos despedirnos.